Allá, en el corazón del este de la República Dominicana, entre llanuras ganaderas, descansa una de las joyas más antiguas y valientes de la isla. Hoy vamos a conocer la increíble historia de la hidalga villa de Santa Cruz de Icayagua, o sea, la historia de los inicios de El Ceibo. Y miren, la respuesta a esa pregunta quizá no es la que se imaginan. La historia de la nación se forjó con sangre y coraje en un lugar que a veces pasamos por alto. Así que vamos a descubrirlo juntos. Ok, para entender el Ceibo de verdad, tenemos que viajar en el tiempo, a un momento clave, el choque de dos mundos. Su identidad nació de una mezcla, dolorosa, sí, pero increíblemente poderosa, la fe que llegó de Europa y la sangre indómita de sus primeros habitantes. Mucho antes de los europeos, estas tierras pertenecían al cacicazgo de Higüey, uno de los más importantes del pueblo taíno. Pero ojo, en 1502 se levantaron en armas, fue una de las resistencias más feroces de toda América. Para controlarla, el capitán Juan de Esquivel fundó ahí mismo un poblado fortificado. Aunque, como vemos, la historia no termina ahí, porque la villa tuvo que ser movida a donde está hoy, en 1751. Pero esa huella indígena no se quedó solo en la resistencia, está en el propio nombre. ¿De dónde sale el Ceibo? Pues la tradición cuenta que es en honor a Ceibo, un valiente subcacique taíno que gobernaba esas tierras. O sea, el nombre de la provincia es en sí mismo un monumento a esa raíz. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se mudaron? Bueno, no fue por gusto, claro. La villa original vivía bajo el ataque constante de corsarios, y como si eso fuera poco, en 1751, ¡pum!, un terremoto devastador los obligó a buscar un nuevo comienzo, una prueba de resiliencia increíble. Y en medio de todo ese caos, la fe fue su ancla. La cruz de Asomante, que todavía existe, es como un guardián de piedra que marcaba los límites del pueblo. Y el corazón de todo era la iglesia de la Santísima Cruz, construida con unos muros gruesísimos, casi como una fortaleza, y que, según la tradición, guarda algo invaluable: una astilla de la mismísima cruz de Jesucristo. Pero la historia del Ceibo no se queda solo en la fe. No, aquí es donde la cosa se pone épica, porque fue en este escenario donde se forjó a puro fuego el pulso de la libertad dominicana. Avancemos para ver cómo se convirtió en un campo de batalla clave. Escuchen esto. Pena de la vida al soldado que volviere la cara atrás. Uf, qué fuerte. Esas fueron las palabras del general ceibano Juan Sánchez Ramírez justo antes de la batalla más importante. Una orden que no dejaba espacio para el miedo. El año clave, 1808. Imaginen la escena. 7 de noviembre, en las sábanas de Palo Hincado. De un lado, las tropas de Napoleón Bonaparte, las mejores del mundo. Y del otro, un ejército de criollos, jadéteros, ganaderos, gente de la región. Tenían menos armas, sí, pero les sobraba coraje. ¿Y el resultado de esa batalla? Bueno, lo cambió todo. La victoria en Palo Hincado fue total. Fue el chispazo que inició la reconquista y devolvió la identidad hispana a la isla. Fue tan, pero tan importante que cuando se escribió la primera Constitución en 1844, el Ceibo fue consagrada como una de las 5 provincias originales de la nación. Claro, siempre hablamos de los generales y las batallas, pero una nación no se construye solo con ellos. Ahora vamos a una parte fundamental, y que muchas veces se olvida, de esta historia: el increíble valor de las mujeres ceibanas. Y esta frase es clave, porque la historia tiende a enfocarse en los hombres con espadas, ¿verdad? Pero detrás de cada batalla, de cada estrategia, de cada sacrificio, había mujeres sosteniendo el tejido de la resistencia desde las sombras. Ellas se encargaban de la logística, sufrieron persecución y aún así fueron un pilar que no se rompió. Nombres como el de Rosa Montaz de Duvergé son solo la punta del iceberg de un mar de heroínas anónimas que demostraron que el Ceibo no solo era cuna de hombres fuertes, sino también de mujeres invencibles. Toda esta historia tan rica y a veces tan turbulenta dejó una herencia cultural única. Vamos a ver cómo ese pasado de lucha y fe sigue vivito y coleando en sus tradiciones y, por supuesto, en sus sabores. Miren qué interesante esto. En mayo, el Ceibo celebra las únicas corridas de toros del país. Pero alto ahí, aquí la cosa es muy diferente. No se busca herir al animal, es más bien una danza de respeto, una demostración de la agilidad y el valor del hombre de campo. Es una diferencia, la verdad, hermosa. Y claro, no podemos hablar de su cultura sin hablar de sus sabores. Por un lado está el maví ceibano,
una bebida artesanal, refrescante, burbujeante, que se fermenta de una liana, y cuya receta es un secreto que pasa de generación en generación. Y por supuesto sus históricos y deliciosos dulces de leche, una maravilla. Entonces, cuando unimos todos los hilos, la resistencia taína, la fe, las batallas, el coraje de sus mujeres, sus sabores únicos, queda clarísimo que el ceibo es mucho más que un punto en el mapa. Es el testimonio vivo del coraje dominicano, el lugar donde literalmente comenzó a latir el corazón de la libertad. Y eso nos deja con una última reflexión. Cada pueblo, cada ciudad, tiene historias escondidas bajo sus calles, en la memoria de su gente. El ceibo nos ha contado algunas de las suyas, pero la pregunta queda abierta para todos nosotros.